Reflexión querigmática: inclinados al mal. Cada uno de nosotros podríamos decir: soy la suma de mis circunstancias, pero también soy lo que elijo ser, y nada me fuerza a ser como soy. Para bien o para mal es mi decisión. El ser humano está en continua contradicción, como dice San Pablo en Romanos 7, del 15 al 24. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Repetimos como San Pablo dice: hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Esto es por el desorden de las pasiones que heredamos de nuestros primeros padres, porque ellos no fueron creados con esas tendencias, con esa inclinación al mal, con la dificultad para entender la verdad, con esa división interna, pero sí fueron creados libres, y en esa libertad su mala elección los hizo esclavos, y también a nosotros nos hizo esclavos. Así como aquel hijo que nace de una familia que tenía buena posición económica, pero donde los padres dilapidaron, malgastaron su capital, de tal modo que su hijo nace en medio de la pobreza, de la miseria. Así fue la consecuencia del pecado cometido por nuestros primeros padres. Pero sucede que el bien y el mal son difusivos, es decir, aunque no en la medida de la trascendencia del pecado de nuestros primeros padres, sí nuestros actos u omisiones y hasta nuestra forma de pensar son difusivas, es decir, se contagian, en ocasiones voluntariamente y en otras involuntariamente, o mejor dicho, en algunos casos es un acto consciente y en otros es un acto inconsciente. Me explico. Si yo hago un bien a un desconocido necesitado, ¿qué trascendencia puede tener ese acto concreto? Incluso hay ocasiones en que nosotros mismos, habiendo recibido un beneficio, no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo puedo pensar que ese acto bueno es difusivo? Y sin embargo lo es. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque aunque no tenga eco en quien lo reciba o incluso quien lo realiza lo olvide, en quien obra el bien se traza una especie de surco en el cerebro a la manera de los surcos que se hacen en la tierra para sembrar el campo, y cuanto más realice actos buenos, estos actos van calando en mí, de tal manera que ningún individuo es capaz de adquirir un vicio o una virtud, a no ser que ocurra la repetición de muchos actos orientados hacia un mismo fin. Pero nosotros hablábamos antes de la herencia de nuestros primeros padres, y ya decíamos la manera como su acto libre y consciente de desobediencia a un mandato de Dios condujo a la humanidad que de ellos nacería a un estado de desorden de las pasiones, al que en la teología se llama concupiscencia. Pero resulta que no todas nuestras malas inclinaciones son responsabilidad de nuestros primeros padres, por la razón que comentábamos, que nuestros actos tienen eco en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma y también en la sociedad,
por el ejemplo que implica. Además de esto, por si no fuera suficiente, las inclinaciones a las que cada uno tendemos nos vinieron también por la herencia de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. Y por si creen que esto es cosa mía, algo que yo imagino o creo, solo investiguen un poquito y verán, por ejemplo, que dentro de la Iglesia Católica, para admitir a una persona al sacerdocio o a la vida consagrada dentro de una comunidad ya establecida, se debe cubrir cierto perfil dentro del cual es requisito ser hijo legítimo de un matrimonio. Aunque conozco que últimamente ha habido excepciones a estas reglas, esta era una de las principales reglas que si no se cumplían no se admitían ni a la vida consagrada ni tampoco al sacerdocio. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Sencillamente se considera que la persona concebida fuera del matrimonio, ya sea en adulterio o en concubinato como fruto de una violación, por ejemplo, estará psicológicamente marcado o marcada o tendrá una mayor inclinación hacia los pecados de impureza, y por eso en muchos casos algunos prospectos hacia la vida sacerdotal o consagrada son rechazados. ¿Qué culpa tienen ellos?, me preguntaba yo, y mi respuesta puede ser la misma que tengo con respecto al pecado original: ninguna. Y sin embargo, esa es su realidad. Pero dado que, como decíamos, el bien y el mal son difusivos, no solo podemos hablar de la herencia de nuestros primeros padres en este contexto, sino también somos herederos de otras, voy a llamarle taras, para aludir a cualquier otra inclinación, que puede ser al egoísmo, al rencor o a cualquier otro pecado que, aunque no son quizás tan notorios, también heredamos de nuestros primeros padres. Aunque Santo Tomás de Aquino dice: todo ser es bueno en la medida en que es ser y proviene del ser, que es el sumo bien. Esta frase se refiere al aspecto óntico, es decir, en esencia todos somos buenos. Pero de lo que nosotros estamos hablando es en el aspecto moral, no óntico, porque este sí depende de nuestras decisiones. Sin embargo, y a pesar de todo, somos libres. Libres porque el Señor Jesús nos liberó con su pasión, muerte y resurrección. Él nos dio la posibilidad de vivir en libertad del pecado original, de los pecados de nuestros antepasados, del pecado social o las costumbres nefastas de nuestro entorno comunitario. Nada nos obliga a actuar de tal o cual manera. Siempre será nuestra elección. Y aunque para algunos será más fácil o más difícil esa elección, tendremos la posibilidad de elegir de tal modo que aquel a quien mayor esfuerzo le haya costado el realizar cualquier acto bueno, mayor mérito ante Dios tendrá por su realización. Nada queda oculto a los ojos de Dios. Y cuanto mayores sean mis inclinaciones, mayor será la gracia que el Señor nos dará para poder superarlo, porque Él está más interesado en nuestra salvación incluso que nosotros mismos. Y si en este texto nos pide ser santos, es porque es posible que lo seamos. No será un acto necesario o cotidiano como respirar, pero mediante el conocimiento de la verdad amaremos más el bien. Amando más el bien se volverá una necesidad practicarlo, y al practicarlo cotidianamente iremos formando hábitos, y esos hábitos continuados nos llevarán a la virtud, y la práctica de la virtud nos unirá más a Dios, y estando cada vez más unidos a Dios, podremos por su gracia entonces sí alcanzar la santidad, que en términos prácticos inicia por el amor del bien y el desprecio del mal. Y si es tan sencillo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Esta pregunta ya la respondimos al inicio: por la concupiscencia, por la tendencia al pecado heredada por nuestros padres, agregando a esta lista también nuestros pecados personales,
que también tienen eco en toda nuestra vida, porque lo más nefasto del pecado, además de privarnos de la amistad con Dios, es que un pecado siempre nos arrastra a cometer otro, porque no es como solamente el fango en el que caigo y me levanto y me sacudo, sino como un pantano que tiene una corriente interna en el que, habiendo caído, te atrae con violencia cada vez más hacia el fondo. Sin embargo, a pesar de todo esto, siendo absolutamente objetivos, aunque el mal existe y yo tenga tendencia hacia él, también existe el bien y también me atrae constantemente, pero no lo alcanzaremos si no nos oponemos al mal. No solo en nuestra mente, sino también y principalmente en nuestros actos. Y no es una opción de un solo día, sino una lección constante. Si bien la opción fundamental por Cristo, a la que llamamos conversión, ocurre cuando nosotros, habiendo caminado lejos de Dios, ahora hemos decidido caminar hacia Él, esa opción debe repetirse cada día, con cada acto, con cada decisión, con cada pensamiento, para que aquella opción fundamental por Cristo sea verdadera y cierta. Que parece difícil, es verdad, pero si miramos al premio que se nos ofrece a cambio de nuestros esfuerzos, sabremos con certeza que el premio excede con mucho lo que nosotros mereceríamos, o lo que mereceríamos por nuestros esfuerzos. Siempre nuestro esfuerzo será mucho menor, muy insignificante frente al premio que se nos ofrece. Y si además observamos que en esta lucha no estamos solos, que contamos con el Señor Jesús que camina a nuestro lado, que lucha con nosotros, que sostiene nuestras cargas, que anima nuestra alma, contamos con la Santísima Virgen que no se cansa de interceder por nosotros, aun en medio de nuestras infidelidades al Señor, sigue rogando por nuestra conversión. Contamos con nuestro ángel de la guarda que nos consuela, nos protege y nos llena de santos impulsos para actuar siempre para la gloria de Dios. Contamos con los auxilios de los santos que, habiendo alcanzado la meta prometida, con el testimonio de su vida y con su intercesión, nos ayudan también a llegar a la meta. Además, contamos con la gracia que el Señor nos ofrece, con los auxilios espirituales que la Iglesia nos otorga, con los sacramentales, el uso de objetos benditos, el uso de agua bendita, de sal bendita, etc. Sin ser emotivos o subjetivos, el bien y el mal son una realidad, y cada día y a cada momento se debaten dentro de mí, pero somos libres, y libremente optamos por el bien o contra él. Y esta lucha no terminará sino hasta el último de nuestros suspiros. La lucha es a muerte, y quizás veamos que cada vez aparece más el mal, más frecuente, más perverso, más grande, pero no olvidemos que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Sin embargo, es mucho más fuerte, más poderoso y más noble ese bosque que crece, aunque no haga el mismo estruendo que el árbol al caer. No lo dudemos. Sigue existiendo el bien y sigue actuando en muchas personas que han optado contra el pecado, que no se dejan vencer por el vicio y la perversión, o que al menos están luchando por salir de ellos. Y aunque hayamos perdido muchas batallas, la guerra aún no está perdida. Si tú y yo tenemos vida, tenemos oportunidad. Opongámonos al mal cada día. Y esto no implica pancartas, manifestaciones, publicaciones en las redes sociales. Implica nuestra vida. Aún el silencio es más fuerte que los gritos. Opongámonos al mal que cada día se presentará más abiertamente, más fuerte, más grotesco, pero nunca más poderoso, porque ya está vencido. Y si no está vencido en mí, es porque yo libremente le he abierto las puertas al mal y lo he dejado entrar en mí y gobernar mi vida. Pidamos al Señor que envíe su Santo Espíritu,
que limpie nuestros corazones, que fortalezca nuestra debilidad, que limpie la podredumbre del corazón, para así con un corazón limpio poder amar verdaderamente al Señor Jesucristo, que por nosotros no se ha negado incluso a entregar su propia vida. Pidamos también a la Santísima Virgen que con su fiat, con su hágase, se hizo la hija predilecta del Padre, que nos enseñe a someternos siempre a la voluntad de Dios, para que volviéndonos como ella esclavos de su voluntad, lleguemos entonces a ser verdaderamente libres. Que el Señor, que con un pecado tan grave como el de Adán y Eva tuvo compasión de ellos, y después de imponerles un castigo, inmediatamente les ofreció un Salvador, no se espante con nuestra multitud de pecados. Que no se espante el Señor de las faltas de respuesta a la gracia, de las ingratitudes por todos los dones recibidos, y que a pesar de ello nos conceda la oportunidad de arrepentirnos, de enmendar nuestra vida y de hacer a toda costa el bien, con tal de agradar a un Señor tan bueno y tan compasivo, que habiendo podido aniquilarme por uno solo de mis pecados, ha decidido aún tolerarme sobre esta tierra y darme la oportunidad de volver hacia Él. Por intercesión de la Santísima Virgen y de todos los santos, te lo pedimos, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.